Bien. El periné. El periné es una región superficial, y para que nosotros lo podamos entender, es una zona anatómica utilizada para apoyarnos en la bicicleta. ¿Sí? Vamos a hablar sobre la superficie del periné, por qué está formada y cuáles son los límites óseos. Los límites óseos en una vista en abducción, ¿sí? Los límites óseos son hacia anterior, el pubis, hacia posterior, el coxis, y hacia lateral, los isquion. Los isquion derecho y el isquion izquierdo. Estas estructuras óseas, anterior, posterior y laterales, me van a conformar, ¿sí? Si nosotros lo unimos, me van a conformar dos triángulos unidos por sus bases que forman un rombo. Un triángulo anterior y un triángulo posterior. El triángulo anterior se denomina geniturinario, ¿sí? Y como les dije, está comprendido entre el pubis y las tuberosidades isquiáticas, derecha e izquierda. Y el triángulo posterior está comprendido entre las tuberosidades isquiáticas, derecha e izquierda, y el vértice del coxis. Entonces acá tenemos el triángulo anterior y el triángulo posterior. Bien. Como les dije, es un compartimiento superficial. Existe en el periné una estructura que se denomina diafragma pélvico. El diafragma pélvico, esta gran estructura o este gran músculo, pasa a conformar el límite profundo del periné. ¿Sí? ¿Por qué es importante tener en cuenta que existe esta estructura o este gran músculo? Porque el diafragma pélvico es el encargado de sostener las estructuras de la pelvis, los órganos internos de la pelvis. Entonces es muy importante poder identificarlo, ¿sí? Y saber por qué está conformado este gran músculo. El diafragma pélvico está conformado por el músculo elevador del ano y por los músculos coxígeos. Dentro del elevador del ano está el pubo rectal, que yo les diría que si bien no es el único, es el más importante, y luego lo vemos en las diapositivas subsiguientes, porque es el más importante y es el que tienen que tener en cuenta. También por el pubo coxígeo y el iliocoxígeo. ¿Sí? Todas estas estructuras que les mencioné se encuentran en la abertura inferior de la pelvis. Reiteremos, el diafragma pélvico, que es un gran músculo, un músculo bastante robusto, cuya función es contener a las vísceras de la pelvis para que éstas no se caigan o no protruyan. ¿Sí? Bien. Como les dije, queda conformado por los límites óseos que habíamos mencionado, hacia anterior el pubis, hacia posterior el coxis, y hacia laterales, por los isquion, tanto derecho e izquierdo, quedan conformados los triángulos.
dos triángulos de base, cuya base se encuentran unidos. El triángulo urogenital, masculino y femenino, y el triángulo anal con el canal anal. ¿Cuáles son los componentes que lo constituyen? En el triángulo urogenital masculino está conformado por los genitales externos, masculinos, ¿no? Y dentro de los genitales externos, la porción distal de la uretra, que a su vez está constituida por la porción intermedia o membranosa y por la porción esponjosa de la uretra, por el pene y por el escroto, y por los músculos perineales. Esa es la estructura del triángulo urogenital masculino. Mientras que del triángulo urogenital femenino, hablamos de los genitales externos femeninos y de los músculos del períneo. Bien. El diafragma pélvico, que es esta estructura muscular, ¿sí?, cuya función es contener a los órganos de la pelvis para que no desciendan, y forma el límite profundo del periné, está formado por el elevador del ano, como les dije, y los coccigios. ¿Qué tienen que tener en cuenta de este dibujo que vemos acá en la pantalla? Es un corte en donde nosotros podemos observar la sínfisis del pubis hacia anterior, el coxis hacia posterior. Como estructura, vemos el recto, ¿sí?, y esto que forma acá es el conducto anal. ¿Qué es lo interesante de esto? Esta estructura que ustedes ven acá, que tiene forma de asa, ¿sí?, que envuelve ahí y que vuelve hacia la sínfisis del pubis, o sea, parte desde la sínfisis del pubis, hace como un anillo, y vuelve de nuevo hacia la sínfisis del pubis, es el elevador del ano. Y yo les dije que el elevador del ano estaba constituido por el pubo rectal, que es este músculo. Lo importante que tienen que saber de esto es que esa asa que enlaza, ¿sí?, al conducto anal y que forma este ángulo de 80 grados, ¿por qué es importante que tengan en cuenta esto? Porque esta angulación sirve para que ustedes entiendan que, como el recto es la última porción del intestino grueso, que contiene materia fecal y gases, ¿no?, esta angulación hace que la materia fecal y que los gases estén contenidos en este sector, o sea, por encima de esta asa muscular están contenidos tanto la materia fecal como los gases. Si no existiera esta asa que envuelve y que hace como un anillo, no habría continencia, ¿sí?, de las mismas, tanto de los gases como de la materia fecal. Es decir, entonces, el pasaje desde el recto al conducto anal sería libre. Y esta asa del pubo rectal, como la palabra dice, del pubis al recto, hace que por un tono simpático, ¿sí?, se contraiga y uno pueda contener la materia fecal y no que tenga incontinencia. ¿Sí? Entonces, para que les quede en claro, el diafragma pélvico, este gran músculo,
está conformado por el elevador del ano más los músculos coccigios. Dentro del elevador del ano está el pubo rectal, el pubo coccigio y el ilio coccigio. Y dentro de los coccigios, el pubo coccigio y el ilio coccigio. ¿Sí? Vean. Volvamos a los triángulos, en este caso el triángulo urogenital. Esta es una representación, ¿sí?, masculino, y esto es femenino. Dijimos que tenemos el pubis por acá, ¿sí?, hacia anterior, tanto en el masculino como en el femenino. Los isquion son estas dos estructuras, estos dos huesos, ¿sí? Y tenemos las bases de ambos triángulos que estaban unidas, que dijimos. Está formado por una línea horizontal que anatómicamente está constituida por el músculo transverso del periné, como la palabra lo dice, va desde un isquio a otro isquio. Lo más importante a destacar en el músculo transverso del periné es su porción central, esta que yo les estoy marcando acá. Esa porción central, que es el punto central del periné, en el músculo transverso del periné, es el cuerpo perineal. ¿Sí? Bien. Esto es muy importante, porque el cuerpo perineal, que es el punto central, ¿sí?, del músculo transverso, no es nada más ni nada menos que la convergencia del músculo estriado del transverso y del músculo liso. ¿Sí? Es un punto muy resistente y muy importante que ustedes tienen que saber. Y cuando les pregunten qué es el cuerpo perineal, es esto. Es el punto central, para que nos ubiquemos en anatomía, es el punto central del músculo transverso del periné. Y no es nada más ni nada menos que la convergencia del músculo estriado del transverso y del músculo liso. ¿Sí? Desde el cuerpo perineal hacia adelante se encuentra el triángulo urogenital. Y desde el cuerpo perineal hacia atrás, hacia posterior, se encuentra el triángulo anal. ¿Sí? Bien. Otra estructura que tienen que saber, muy importante y que no tienen que confundir, es la membrana perineal. Esta estructura, la membrana perineal, es esta membrana, ustedes la ven acá, representada de forma blanca nacarada, ¿sí?, porque es una estructura tendinosa, muy resistente, y que tiene que quedarles en claro que la membrana perineal se encuentra solamente cubriendo el triángulo anterior, o urogenital. Esta estructura tendinosa que les estoy señalando, se dice que a nivel del triángulo urogenital se encuentra cerrada, ¿sí?, como ustedes ven acá. Y a nivel del triángulo anal se encuentra abierta, porque no existe. Por eso se dice que está abierta. ¿Sí? Esta estructura tendinosa
también sirve de refuerzo para sostener los órganos de la pelvis. No solo el diafragma, sino también esta membrana perineal ayudan a sostener los órganos de la pelvis. Como les dije, la membrana perineal, esta estructura tendinosa, blanca, nacarada, en el triángulo que se encuentra solamente en el triángulo urogenital anterior, está discontinua. ¿Qué quiere decir eso? Está discontinua quiere decir de que se encuentra perforada por diferentes estructuras. Y va a depender del sexo del cual estamos hablando. Es decir, se encuentra perforada por la uretra, que es esta estructura que ustedes ven acá, y en el caso de la mujer por el introito vaginal, que es este. ¿Sí? Entonces, para pasar en limpio, la membrana perineal, esta estructura blanca nacarada que está representada en esta diapositiva, que sirve además de sostén de las estructuras o de los órganos pélvicos, junto con el diafragma, se encuentra discontinuada en el triángulo urogenital, que es el triángulo anterior. Y es discontinua, porque es decir, está perforada por estructuras anatómicas, en el caso de la mujer, por la uretra y el introito vaginal. En el caso del hombre, obviamente, solamente por la uretra. Y se habla de que se encuentra abierta, es decir, que no existe, y les remarco esto porque suele ser pregunta, no existe la membrana perineal o se encuentra abierta en el triángulo anal. ¿Sí? Bien. En esta diapositiva, denme 2 segundos que pase la diapositiva. Bien. Seguimos con el triángulo urogenital. ¿Y qué es lo que tenemos? ¿Qué significa esta diapositiva? Acá hablamos de las fascies y de los espacios perineales. Las fascias representan estructuras que ya existen en el abdomen. ¿Esto qué quiere decir? En este corte, ¿sí? Acá vemos esta estructura blanca, es el pubis, esto es el coxis, esto es la columna, esta es la vejiga, esto es el útero, esto es el recto y el conducto anal. Las fascias, esto es el abdomen, son estructuras que, depende de la zona anatómica que van atravesando, van cambiando el nombre, ¿sí? Es decir, nosotros que ya vimos abdomen, tenemos desde afuera hacia adentro, tenemos la piel, el celular subcutáneo, ¿no es cierto? Fascias y músculos. Lo que en el abdomen se denomina el tejido celular subcutáneo se denomina la fascia de Camber, que está representado por este color amarillo. ¿Sí? Es Camber. El tejido celular, es decir, la grasita del abdomen, cuando desciende y pasa a formar parte del espacio perineal, forma el tejido celular subcutáneo, es decir, la grasita de los labios mayores y menores. Esto obviamente en la mujer, y el tejido celular subcutáneo y la grasita en el espacio perineal en el hombre. ¿Se entiende? Vamos hacia la estructura media, que está representada por el color rojo. En el abdomen se denomina fascia de Scarpa,
cuando se repliega y se introduce hacia el espacio perineal, se denomina fascia perineal membranosa. ¿Sí? Y más hacia la profundidad, lo que en el abdomen está representado por los músculos oblicuo mayor y la vaina de los rectos, cuando se repliega o se representa a nivel del espacio perineal, pasa a formar la fascia perineal profunda. Reitero, desde superficial hacia profundidad, tenemos el tejido celular subcutáneo, que a nivel del abdomen se denomina camper. Cuando se repliega y se introduce en el espacio perineal, pasa a formar parte del tejido celular subcutáneo que forma los labios mayores y menores en la mujer y del tejido celular subcutáneo en el hombre, a ese nivel. Si nos introducimos más hacia la profundidad, la fascia de escarpa, que se denomina a nivel de abdomen, cuando se representa o se repliega a nivel perineal, pasa a formar la fascia perineal membranosa. Y más hacia la profundidad, cuando hablamos de los músculos, ¿sí?, de la pared anterior del abdomen, como el oblicuo mayor y la vaina de los rectos, cuando se representa o se introduce hacia el espacio perineal, pasa a formar la fascia perineal profunda. Es como un juego de palabras, pero no es difícil. Esta diapositiva me parece bastante ilustrativa, muy esquemática y que resume estas estructuras y estos espacios que venimos mencionando. Y que de hecho, tómese en su tiempo, para ubicarse anatómicamente lo que venimos hablando, ¿sí?, para que puedan orientarse. Acá yo paso a mencionarles las estructuras, en este caso ósea, ¿no?, que esto sería anterior y esto sería posterior. El reparo anatómico que tienen acá sería el pubis, hacia posterior el ano. Bien. De profundidad a superficie, la estructura que vamos a mencionar, o que vamos a ver, es el diafragma pélvico, que es esto que está representado acá con celeste. Que dijimos que el diafragma pélvico era un gran músculo que formaba el límite profundo y cuya función era, el límite profundo, ¿no?, de la zona perineal, y cuya función era sostener a los órganos que estaban contenidos en la pelvis. El diafragma pélvico. Bien. Luego tenemos la membrana perineal. La membrana perineal es esto que está representado acá con la línea negra. Dijimos que era una estructura tendinosa, también muy resistente, que solamente se encontraba presente en el triángulo urogenital, o sea, y que era discontinua, les dije. Y discontinua, ¿por qué? Porque estaba perforada por ciertas estructuras como la uretra, como ven acá, y el introito vaginal, en el caso de la mujer, y obviamente en el hombre solamente por la uretra. Y más hacia superficial tenemos las fascias perineales, ¿sí?, las que acabamos de ver, las que formaban el tejido celular subcutáneo y las otras. ¿Por qué les remarco estas estructuras? Porque estas estructuras delimitan espacios.
un espacio que es profundo y un espacio que es superficial. Reitero, entre el diafragma pélvico, esto es profundidad y esto es superficial. Entre el diafragma pélvico, entre el músculo, que es el diafragma pélvico, y la membrana perineal, queda conformado el espacio perineal profundo. Y entre la membrana perineal y las fascias perineales queda comprendido el espacio perineal superficial. Vuelvo. Diafragma pélvico, membrana perineal, fascias perineales. Entre el diafragma pélvico y la membrana perineal se conforma el espacio perineal profundo. Y entre la membrana perineal y las fascias perineales queda comprendido el espacio perineal superficial. ¿Sí? Ahora vamos a ver los componentes anatómicos que se encuentran en dichos espacios. En el espacio perineal superficial, en el hombre y en la mujer, ¿no? En el hombre dice contiene la raíz, bulbo y pilares del pene y los músculos asociados. La porción proximal, es decir, vulval de la uretra esponjosa, los músculos transversos superficiales del periné y los ramos perineales profundos de los vasos pudendos internos y nervios pudendos. Eso es en el hombre. En la mujer contienen el clítoris y los músculos asociados, los bulbos del vestíbulo y el músculo circundante, las glándulas vestibulares mayores, los músculos transversos superficiales del periné, los vasos y los nervios relacionados. ¿Sí? Ustedes tienen que no solo aprender, sino relacionar qué estructuras tienen en el triángulo urogenital, y dentro del triángulo urogenital los espacios perineales superficiales y profundos, tanto del hombre como de la mujer, porque eso se suele preguntar. En el caso del espacio perineal profundo, en ambos sexos contiene parte de la uretra, la porción inferior del esfínter externo de la uretra, y las extensiones anteriores de las almohadillas adiposas, isquioanales. ¿Sí? Seguimos en el espacio perineal profundo. Va a haber diferencias, obviamente, en el hombre y en la mujer. En el hombre, la porción intermedia de la uretra, la más estrecha de la uretra masculina, los músculos transversos profundos, ¿sí?, del periné, esos, las glándulas bulbouretrales y las estructuras vasculonerviosas dorsales del pene. Eso es lo que contiene el espacio perineal profundo en el hombre. Y en la mujer, la porción proximal de la uretra, una masa de músculo liso en lugar de los músculos transversos profundos del periné, en el borde posterior de la membrana perineal, asociada al cuerpo perineal. ¿Recuerdan? El cuerpo perineal lo mencionamos como el punto central del músculo transverso. Y el paquete vasculonervioso dorsal del clítoris.
Vean. Vuelvo. Cuerpo. Cuerpo perineal, que es el punto central. Membrana, esta estructura blanca nacarada, tendinosa, que solamente se encuentra en el triángulo urogenital, ¿sí? Y hacia profundidad el diafragma pélvico. Bien, ahora que siga la siguiente diapositiva. Vamos a introducirnos en el triángulo anal. ¿Sí? El triángulo anal que dijimos no está atravesado o no está constituido por esa estructura tendinosa blanca nacarada, que es la membrana perineal. Recuerden eso. Vemos este dibujo para que ustedes se ubiquen. Esto es el recto, que es la última, o sea, la última porción del intestino grueso, y el ano. Este es el diafragma, vamos desde profundidad hacia superficie. Este es el diafragma pélvico. Recuerden, el diafragma pélvico estaba conformado por el elevador del ano, ¿sí? Y dentro del elevador del ano hablábamos del músculo puborectal, y acá yo les pongo que hacía un ángulo, ¿sí? Esto que ustedes ven acá, que está representado en este esquema, que es el diafragma pélvico, que era ese gran músculo que servía de contención hacia los órganos de la pelvis para que estos no protruyan, ¿sí? Yo les vuelvo a una diapositiva para que ustedes se ubiquen. Que me parece interesante. Esto que habíamos hablado acá, que tenía forma de asa, ¿sí? Y que enlazaba a esta estructura anatómica, ¿recuerdan? Era el elevador del ano, y dentro del elevador del ano, como músculo que lo compone, habíamos hablado, ¿no? Del rectal, del pubo rectal. Bueno, esto es lo que ustedes se pueden ubicar en esta diapositiva, cuando empezamos a hablar del triángulo anal, y ahí vuelvo a la diapositiva que estábamos recién, es el diafragma pélvico. ¿Sí? Esto es el recto, como le dije, la porción terminal del intestino grueso, y el ano. Estas son estas dos estructuras que vemos acá, son los isquion, que era el reparo óseo, recuerdan, lateral. Estas son las fosas isquioanales, estas dos amarillitas, que se ven acá. Esto es el conducto pudendo, ¿sí? Que está conformado por arteria, vena y nervio. La arteria y la vena pudenda interna, y el nervio músculo obturador interno. Es un paquete vasculonervioso. ¿Ves que están de los dos lados, derecho e izquierdo? Bien. Por debajo del diafragma pélvico vamos a encontrar los esfínteres. El esfínter anal interno y el esfínter anal externo.
que tiene características que ustedes tienen que saber muy importantes. ¿Sí? El esfínter anal interno es involuntario, a diferencia del esfínter anal externo, que es voluntario. Entonces, el conducto anal es la porción terminal del intestino grueso y del tubo digestivo, y se extiende desde la cara superior del diafragma pélvico, hasta el ano. Y contiene el esfínter anal interno, que es involuntario, y el esfínter anal externo, que es voluntario. ¿Sí? Vean. Espero que no es un tema fácil y que les vaya quedando claro. Acá lo vemos en una visión, ¿sí?, de un atlas, ya no tan esquemático. El esquemático es para que ustedes se vayan orientando. Esto es el diafragma pélvico, el recto, el ano. Esto es la diapositiva que me parece muy interesante que ustedes lo entiendan, más que todo porque esa asa muscular que envuelve, ¿sí?, esta porción del conducto anal y que hace ese ángulo de 80 grados, recuerden que sirve, ¿sí?, la tonicidad de esa asa muscular sirve para la contención de los gases que se encuentran en este sector, en el recto. Vuelvo a reiterarles, el esfínter anal interno, que ocupa los 2/3 superiores, es involuntario. Y tiene una inervación simpática. Mientras que el esfínter anal externo es voluntario. ¿Sí? Bien. En esta diapositiva volvemos a reiterar, el esfínter anal interno es involuntario y el esfínter externo es voluntario. Bien, esto es el esquema para que ustedes se ubiquen, el canal anal. Esto es la representación del esfínter anal interno, que está formado por fibras circulares y que ocupa los 2/3 superiores del canal. Y recuerden que es involuntario, inervado por un tono simpático e inhibido por el parasimpático. Mientras que, esta es la visión del atlas, ¿no? Mientras que el esfínter anal externo es voluntario, está representado por 3 fascículos que son superficial, subcutáneo y profundo. Está inervado por el plexo sacro, y esa es la gran diferencia entre el interno y el externo, que tienen que saber. Y esta es la visión, ¿no?, de un atlas. Este es un esquema para que les resulte no tan complicado entender lo que uno está hablando.
Bien. En cuanto a la irrigación, que no deja de ser un tema complejo en todos los temas, para que ustedes se ubiquen, ¿sí? Acá vamos a hablar de las arterias del drenaje venoso, de las arterias de las venas y del drenaje linfático. Si bien el triángulo del cual estamos hablando es el anal, las estructuras, como yo les dije, ¿sí? ¿Se recuerdan cuando hablábamos de los esfínteres interno y externo? Bueno, esto es el conducto anal. Ustedes ven que la estructura a este nivel hace como una impronta, ¿sí? Es como que, no es como que realmente cambia el diámetro, ¿sí? Se hace más angosto. A nivel interno, es decir, a nivel de la mucosa, forma estas columnas que se denominan columnas anales, ¿sí? Y ustedes recuerdan que yo les hablé sobre a dónde estaban localizados el esfínter anal interno, que era el involuntario, y que ocupaba los 2/3 superiores, dijimos, y el esfínter anal externo, que era voluntario y que ocupaba 1/3 inferior. Bueno, entre el superior y el inferior existe una línea, que es esta, punteada que ustedes ven acá, que se denomina línea pectínea. ¿Y por qué es importante que ustedes reconozcan esta estructura? Porque de la línea pectínea hacia arriba van a tener una inervación e irrigación diferente que de la línea pectínea hacia abajo. ¿Sí? Es decir, las arterias, por ejemplo, las arterias, ¿no? La rectal superior es rama de la mesentérica. Estamos hablando de la línea pectínea hacia arriba, ¿sí? Entonces la irrigación va a estar dada por la rectal superior, que es rama de la mesentérica. Mientras que de la línea pectínea hacia abajo va a estar representado por la pudenda, que la pudenda a su vez es rama de la rectal inferior, ¿sí? Y de la ilíaca interna. Entonces, eso es lo que les tiene que quedar en claro, ¿sí? Que desde la línea pectínea hacia arriba, la irrigación difiere de la línea pectínea hacia abajo. De la línea pectínea hacia arriba está relacionado con la arteria mesentérica, o sea, con todo lo que es la irrigación que ya venimos viendo desde el abdomen, y desde la línea pectínea hacia abajo está relacionado con la ilíaca, con la pudenda, con la ilíaca interna, y eso. Lo mismo sucede a nivel venoso y a nivel linfático. ¿Sí? Bueno, en esta diapositiva es una representación que me gusta mucho, ¿sí? Sobre la arteria, sobre la mesentérica inferior y sus ramas, que bueno, ustedes luego tienen que estudiarlas. Está la estructura anatómica, el recto, y hacia acá el canal anal. Bien. Vuelvo a esta diapositiva que por ahí no les mencioné, que me parece importante, ¿sí? Así como para que les quede claro que la arteria rectal superior es rama de la mesentérica inferior. La arteria rectal media es rama de la ilíaca interna. Y la rectal inferior de la pudenda. Eso es
lo que les tiene que quedar en claro. ¿Sí? Bueno, esto es lo que dijimos recién, arteria pudenda, esta es una visión de un atlas, ¿sí? De arteria, vena y nervio. Que luego tienen que fijar, ¿no? Bien. Eso básicamente es todo lo que, antes de entrar, digamos, para que ustedes se ubiquen en lo que sucede, ¿sí? Si existe algún tipo de alteración o de ruptura de ciertas estructuras, como por ejemplo el diafragma pélvico, si hubiera algún tipo de alteración a nivel del diafragma. Recuerdan, el diafragma era lo que sostenía los órganos de la pelvis, ¿sí? Luego teníamos en el triángulo anterior la membrana perineal, que era también esa estructura tendinosa, resistente, blanca y nacarada, que solamente se encontraba en el triángulo anterior o urogenital, también servía como para reforzar al diafragma para sostener los órganos de la pelvis. Y luego habíamos hablado del cuerpo perineal, ¿recuerdan? El cuerpo, ¿sí? Perineal, que era una estructura músculo-fibrosa que se encontraba en el punto medio del músculo transverso y que no era nada más ni nada menos, dijimos que la convergencia muscular entre el músculo estriado y el músculo liso. Bien, cuando existe una ruptura del cuerpo perineal, existe, esperen que vuelvo a la diapo anterior, existiría el prolapso, ¿no? Que por definición el prolapso es el descenso de los órganos de la pelvis. ¿Sí? Por ejemplo, este es un corte en donde nosotros acá vemos esa estructura blanca, es el pubis, esto es vejiga, esto es útero, y esto es recto, esto es coxis. ¿Sí? Acá, el prolapso que se da por ruptura del cuerpo perineal, por ejemplo, ¿sí? Que es una patología frecuente en las mujeres, que es el descenso, fíjense en acá, como desciende porque se rompe el cuerpo perineal, hay una ruptura de esa estructura que servía también de sostén, y hay un descenso del útero por ruptura del cuerpo perineal. ¿Sí? Esto es para que, y se denomina prolapso uterino, ¿no? Y se desciende. Esto está muy relacionado, ¿sí? En los momentos del parto, por ejemplo, como vamos a ver en la diapositiva esta que sigue. Cuando hablamos de la episiotomía, la episiotomía es un corte que se hace obviamente en la piel o en el celular subcutáneo para facilitar, ¿sí?, la salida del niño en el momento del parto. Ahora, la episiotomía, es decir, el corte medio lateral, terminó de demostrar que trae menos consecuencias, ¿sí?, a futuro. Es decir, si nosotros representamos en esta imagen, recuerda, acá tenemos el triángulo urogenital femenino, acá estaría, ¿sí?, el músculo transverso, que habíamos dicho que era un músculo que va desde el isquion derecho al isquion izquierdo, y que formaba la base, ¿sí?, de los triángulos que se encontraban unidos por las bases, y en el punto central dijimos que estaba el cuerpo perineal. Si yo realizo una incisión, es decir, un corte
medio lateral. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora son medio laterales, pero antes eran mediales, es decir, que se rompía el cuerpo perineal y por más que después del parto se suture, ya queda un punto débil en el músculo. Entonces eso multiplicado por la cantidad de niños que fueran a tener, con el tiempo, ¿sí?, ese punto se hace cada vez más débil. Entonces eso predisponía al prolapso uterino, como vemos acá. ¿Sí? Bien, y para ir terminando, esto, recuerdan el triángulo anal, ¿sí? Esto es el recto y esto es el ano. Cuando hablamos de las hemorroides, habrán escuchado que existen las hemorroides internas y las externas. Como yo les dije, así como tanto la irrigación, ¿sí?, como la inervación es diferente en 2/3 superiores, diferentes al tercio inferior del conducto anal, las hemorroides también son diferentes, las internas de las externas, porque las internas se producen por un prolapso del plexo venoso rectal interno, mientras que las externas son provocadas por trombosis del plexo venoso externos, ambas comprimidas por los esfínteres de los cuales ya habíamos mencionado, tanto interno como externo respectivamente. Bueno, espero que se haya comprendido. Es un tema complejo, pero muy lindo, que es necesario volver a verlo más de una vez para poder entender, ¿no?, estas estructuras que se ha tratado de hacer de forma esquemática y de forma comparativa con las imágenes de los atlas para que les resulte más fácil. Bueno, chicos, muchas gracias.